Bienvenidos a esta quinta clase. Corresponde ahora abordar temas como los padres fundadores. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los padres fundadores? Estamos hablando de los primeros que hicieron sociología como una disciplina científica, como una nueva ciencia. Dentro de estos primeros autores, básicamente vamos a hablar de Durkheim, de Max Weber y de Karl Marx. Corresponde, al comenzar hablando de los padres fundadores, referirnos a Spencer y a Comte. Ellos se encuentran en el límite entre el surgimiento de las nuevas ciencias, de las disciplinas científicas, y su desprendimiento de la filosofía, como veníamos diciendo en las clases anteriores. En realidad es Augusto Comte quien le va a dar el nombre a esta nueva disciplina de sociología, también por los mismos tiempos, y para que ustedes puedan comprender la naturaleza que tenía esa primera sociología, se hablaba de física social. Y dentro de la física social, autores como Comte y Spencer hablaban de una física social con una mecánica y una estática social. O sea, un estudio de los cambios y las continuidades dentro de la sociedad. ¿Por qué ocurría esto? Porque la sociología en sus orígenes va a tomar la metodología, va a tomar el método de las ciencias experimentales, fundamentalmente de las ciencias naturales. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta primera sociología? Tratar de predecir, tratar de establecer leyes, tratar de regular a la sociedad. Si podíamos conocer el funcionamiento de la sociedad, si podíamos conocer las leyes que explican ese funcionamiento, también podíamos actuar sobre la sociedad para restablecer lo que ellos interpretaban como el quiebre del lazo social, aquellos valores, aquellas normas, aquella seguridad y aquella cierta regularidad que se había perdido producto del impacto del sistema capitalista, de la revolución industrial y de los profundos cambios políticos y económicos que se estaban operando en la Europa del siglo XIX. Entonces, para que quede claro, bien establecido, en los orígenes de la sociología, el método que utilizan es el método de las ciencias naturales. Y como las ciencias naturales tratan de buscar leyes que expliquen el funcionamiento de la sociedad. Obviamente, no hace falta explicarles que a poco de andar, los sociólogos se dan cuenta que en las ciencias sociales es imposible predecir. Y esto va a ocurrir con quienes van a continuar con la tarea, como Emile Durkheim, de quien hablaremos a continuación. Emilio Durkheim es verdaderamente el padre de la sociología. Cabe señalar que en el desarrollo de esta clase, para hablar de los padres fundadores, estamos siguiendo el texto de Juan Carlos Portantiero, que analiza brevemente el aporte que cada uno de estos padres fundadores hicieron a esta disciplina científica. Volviendo a Durkheim, es importante el contexto. Durkheim vivió en Francia y desarrolló su obra en Francia. En la Francia del siglo XIX, mediados del siglo XIX, una Francia que se vio impactado no solamente por la llegada de la revolución industrial a su territorio, sino también por un conflicto que había tenido con Prusia, una guerra que además había perdido, que había provocado en la población distintos efectos. El concepto central en la teoría de Durkheim es el hecho social. A él no le interesan las motivaciones personales, las motivaciones psicológicas de los individuos, sino a la inversa, cómo el hombre, el individuo, actúa movido por la sociedad, por aquellas normas, aquellas reglas, aquellos valores que motivan la conducta de ese individuo. A esto él lo denomina el hecho social. El hecho social constriñe, el hecho social es externo al individuo, pero determina su comportamiento. Y en tanto hecho social es
se constituye en el objeto de estudio de la sociología. Durkheim manifiesta que el hecho social se puede cosificar, se puede convertir en un objeto de estudio y tratar de esa manera de comprender, ya no de predecir, sino de comprender el comportamiento de los individuos en la sociedad. Para comprender justamente ustedes mejor este concepto, valga el suicidio. Un hecho social es el suicidio. Durante la vida de Durkheim investigó el suicidio en Francia. ¿Por qué? Porque había altas tasas de suicidio y él trataba de encontrar explicación a la conducta, como decíamos, no psicológico, sino por qué esos individuos habían tomado la determinación de quitarse la vida. A partir del análisis de muchos casos, él categorizó los suicidios y elaboró una teoría del suicidio, donde básicamente estableció tres categorías, tres tipos de suicidio. El suicidio altruista, el suicidio egoísta y el suicidio anómico. El suicidio anómico es particularmente importante. ¿Por qué? Porque quien se suicida dentro de esta categoría es porque no ha podido comprender las normas, las reglas, los valores de la sociedad y por lo tanto se retira, ¿sí?, suicidándose de esa vida social. Esto ocurría, para contextualizarlo un poco más, en la Francia porque muchos militares se suicidaban a raíz de sentir que perdían el honor al haber sido derrotados por el ejército prusiano. O frente a los cambios de valores en la sociedad, había índices altísimos de suicidios en el clero, en la iglesia. Esto valga como ejemplo de un hecho social, el suicidio. Otros de los aportes fundamentales en la obra de Durkheim son el concepto de solidaridad orgánica y solidaridad mecánica, cómo la revolución industrial va a alterar la solidaridad, la cohesión social a partir de establecer nuevas formas de vincularse en la sociedad, a partir del surgimiento de las relaciones capitalistas. Ahora bien, continuando con los padres fundadores, utilizando esta denominación que le da Portantiero, Max Weber vivió en Francia, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, es algo más contemporáneo con nosotros, y también es importante contextualizar. En Alemania, la Alemania de Weber, era una Alemania que se estaba industrializando y era una de las potencias, si no la primera, una de las más importantes potencias europeas. La pregunta de Weber, fundamental en sus orígenes, es ¿por qué se da el capitalismo en determinados países con anterioridad a otros? ¿Por qué el capitalismo, si quieren ustedes, se desarrolla en ciertos países antes de llegar a otros? Y él encuentra la respuesta a partir del análisis de categorías ideales, que llama tipos ideales, encuentra la respuesta en la ética protestante, en una de sus obras, justamente en los valores, en los principios de esos países, de esas sociedades que eran mayoritariamente protestantes. Si quieren ustedes, a manera de resumen muy sencillo, el capitalismo se desarrolla primero en aquellas naciones que tenían una mayoría de población protestante y luego recién se van a incorporar al capitalismo aquellos países que tienen una población mayoritariamente católica. Ciertos valores vinculados al protestantismo van a favorecer el espíritu empresario, el riesgo empresario, la acumulación del capital, la circulación de ese capital, cosa que la Iglesia Católica en muchos casos veía con cierto
recelo o hasta prohibía. Recuerden ustedes que la Iglesia Católica hasta esa fecha prohibía, por ejemplo, el cobro de sumas de interés cuando se prestaba dinero. Entonces, determinados valores difundidos por la Iglesia protestante en las llamadas iglesias nacionales, el luteranismo particularmente, van a favorecer el desarrollo del sistema capitalista. Otros de los conceptos fundamentales para comprender la obra de Max Weber son el de poder, el de dominación y el de burocracia. Estos también fueron conceptos importantes que permitieron y siguen permitiendo un análisis de la organización social y la organización del aparato estatal en los estados capitalistas. Si bien no está referido Karl Marx dentro de la obra de Portantiero, todos los autores coinciden en señalar a Karl Marx como uno de los pensadores, sociólogo, abogado y economista que realizaron de los aportes más importantes al campo de estudio del análisis de lo social. Hasta aquí veníamos analizando a la sociedad como una sociedad carente de conflicto. Estábamos tratando de comprender el funcionamiento de la sociedad a partir de la escritura del Capital y del resto de la obra de Karl Marx. Se introduce en el análisis el conflicto. Karl Marx piensa que la lucha de clases es el motor de la historia, así lo afirma él, y la lucha de clases va a explicar justamente el devenir histórico, el desarrollo de la historia. El conflicto va a introducirse en la sociología y vamos a tratar de explicar por qué las desigualdades sociales no son naturales, sino son producidas justamente a partir de un sistema que es el sistema capitalista como sistema político, económico y como sistema social. Como sistema económico en cuanto a la producción y la reproducción de la riqueza y la circulación de esa riqueza, como sistema político en cuanto al Estado como un aparato que se encarga de reproducir las desigualdades y de sostener ese orden establecido, y un sistema social donde existe una clase dominante y una clase dominada, donde existen profundas desigualdades fundadas en la división en clases. Ya en otra clase hablamos, en otra de estas emisiones, hablamos de las clases sociales. El concepto de clase social se puede usar recién con propiedad a partir del surgimiento del capitalismo y del surgimiento de la sociología. Y con Karl Marx toma mayor vigor este concepto para el análisis a partir de la lucha de clases de la realidad social. Otro concepto que no quiero dejar de mencionar es el de plusvalía. En las relaciones de producción, la producción de la mercancía y la producción para un mercado, la plusvalía es aquella parte del valor incorporado al producto que se lo apropia quien detenta o tiene en sus manos los medios de producción. Allí radica el sentido o la explicación de por qué la riqueza se aumenta de manera progresiva mientras los asalariados siguen cobrando en términos del marxismo un salario de subsistencia, esto es, un salario que le permite reproducir su fuerza de trabajo y volver al lugar de trabajo, la fábrica para el siglo XIX, y brindar ese trabajo nuevamente al patrón a cambio de un salario. Para finalizar, los invito a leer el texto de Juan Carlos Portantiero y seguramente, eso esperamos, a partir de estas explicaciones, poder ahondar en el análisis. Es un texto no demasiado extenso y creemos no muy complejo, pero que
a veces necesita de una explicación que lo acompañe para aprovechar mejor el sentido de los aportes de los primeros sociólogos al campo de la teoría social. Los estamos esperando en la próxima emisión y esperamos que haya servido esta explicación para acompañar el texto aludido.